2 de mayo de 2024, Rusia RT, China se niega a negociar con Estados Unidos sobre armas nucleares. Mapa: expansión de masivas protestas pro-palestinas en las universidades de Estados Unidos. ¿Qué países rompieron sus relaciones con Israel por el conflicto en Gaza? Colombia explica la ruptura de relaciones con Israel, 10 años de impunidad de la matanza en la casa de los sindicatos de Odessa. Los hijos de Maradona solicitan a la justicia trasladar el cuerpo a un mausoleo. Rusia aniquila 2 lanzacohetes estadounidenses HIMARS en Ucrania. Un segundo denunciante de defectos de aviones en Boeing muere repentinamente. Rusia, Estados Unidos toma de rehén al Consejo de Seguridad de la ONU. Bloomberg, Turquía interrumpe las relaciones comerciales con Israel. No somos botín político. Madres buscadoras repudian uso electoral de desaparecidos en México. Canciller ucraniano critica a Estados Unidos por falta de apoyo militar. Embajador ucraniano ante la ONU insinúa la desaparición del puente de Crimea. Se casa con su primer amor después de 60 años sin verse. ¿Quién es el raro guerrero intergaláctico con un cubo de basura en la cabeza que busca ser alcalde de Londres? Termina el juicio del español que descuartizó a un cirujano colombiano en Tailandia. Somos corruptos. El desliz de un gobernador peruano en público. China, con CGT en el número de muertos por el derrumbe de carretera asciende a 48. El presidente Xi Jinping ordena que se investigue el incidente. Más noticias que arrastran las noticias del día y de la semana. Xi Jinping extiende saludos a trabajadores de todo el país en víspera del Día Internacional de los Trabajadores. Xi Jinping anima a los trabajadores del acero de Serbia a hacer nuevas aportaciones a los lazos bilaterales. Más noticias en el medio dentro de la portada. Encuentros con Xi Jinping. Estoy pensando en escribir un libro de memorias sobre nosotros. Encuentro con sueño en el Pabellón Rojo en Francia. El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino celebra una reunión y decide convocar la tercera sesión plenaria del 20 Comité Central del partido. Más noticias dentro del medio, una serie documental sobre Fuchov Shipbuilding Institution se emitirá del 2 al 4 de mayo en el canal Documentales de CMG. Buzik, la visita de Estado de Xi Jinping trae consigo oportunidades de desarrollo para Serbia. Encuesta de CGTN, el 80% de los encuestados elogia la influencia internacional de China. Y por último, el presidente Xi Jinping visitará Francia para celebrar el 60 aniversario de las relaciones de los lazos diplomáticos. Irán, con Hispan TV, Irán utilizó 20% de lo preparado para ataque de represalia contra Israel. Colombia explica por qué optó por romper relaciones con Israel. Más noticias en portada. Irán sanciona individuos y entidades de Estados Unidos por guerra contra Gaza y su apoyo brutal a Israel. Bloomberg, Turquía detiene todo comercio con Israel. Más noticias. Ansarola, represión de estudiantes pro-palestinos expone hipocresía de Estados Unidos sobre la libertad. Un hombre intenta atacar convoy de Netanyahu en Tel Aviv. En portada, crimen de guerra, fuerzas israelíes asesinaron a un niño de tan solo 8 años. El Petro responde a Israel, monstruo, es genocidio de Netanyahu en Gaza. Canciller iraní visita a diplomático sirio herido en ataque israelí. Turquía, con TRT, atacan a estudiantes pro-palestinos en la Universidad de California. El Salvador estrena Congreso y el partido de Bukele tiene la mayoría. Se debe reparar a víctimas de esclavitud moderna en Ecuador, pide la ONU. Turquía busca unirse a Sudáfrica en la denuncia contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Colombia rompe relaciones diplomáticas con Israel por Gaza. La crisis climática amenaza la generación de energía en Ecuador y en Colombia. De empresas familiares a gigantes globales, el fenómeno multilatinas, Lula y la Amazonía, responsabilidad de todos. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, fuerzas rusas neutralizan a 930 soldados ucranianos y liberan una localidad en Donetsk. Misiles de Estados Unidos aumenta amenaza de seguridad en Rusia. Los últimos desarrollos del día 209 de la agresión israelí contra Gaza asciende a 34.596 la cifra de palestinos muertos en Gaza por ataques israelíes. Más de 3.000 heridos de la guerra lograron emprender proyectos productivos. Pintores sirios transmiten a la civilización el patrimonio de su país mediante una exposición de arte en Omán, en la línea de noticias, en la cinta de noticias.
El Líbano con Al-Manar, experto de Al Jazeera, revela cómo Hezbollah monitoreaba todo el norte y la cúpula del Hierro. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán impone sanciones a personas y entidades estadounidenses y británicas por complicidad con Israel. Debido a la guerra en Gaza, aumenta la presión sobre el Fondo Noruego de Riqueza para que se retire sus inversiones a Israel. Familiares de prisioneros israelíes protestan frente a la sede de Netanyahu para exigir un acuerdo de intercambio. Hamdat y Hamas a Almanar, las negociaciones del alto el fuego se suspenden si Israel ataca a Rafah. Hezbollah continúa atacando posiciones de ocupación israelí en la frontera con el Líbano. Sí, la firmeza de Gaza frustró los complots de agresión israelíes. Más noticias. Medios de comunicación israelíes licenciados los soldados de reserva que supuestamente participaron en la ofensiva de Rafah. Irak, la resistencia islámica, ataca un objetivo vital en el Golán sirio ocupado. Venezuela con Telesur, policía reprime y acaba con manifestaciones antisionistas en la Universidad de California. Minuto a minuto del asedio israelí contra la franja de Gaza. Fiscal general vincula a oposición contra PDVSA. Cripto Palestina agradece a Colombia ruptura de relaciones con Israel. Principales candidatos cierran campaña electoral en Panamá. AMLO, México revierte curso antiobrero de gobiernos neoliberales. Educadores de Guatemala protestan por estado de infraestructura. Sindicatos argentinos ratifican huelga contra reformas de Milei. Universitarios de Estados Unidos apoyan causa palestina pese a la represión. Avanzan elecciones municipales en el Reino Unido. Aumentan a 48 los muertos tras derrumbe de carretera en China. Capturan a grupo armado que asesinó a 2 paramédicos en México. En medio de la isla, Cuba debate en portada. Fallece joven promesa del béisbol santiaguero. Petro anuncia que Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel por Cuba. Juntos crearemos. Habaneros celebran el Día Internacional de los Trabajadores. Todas las plazas de Cuba en 1 de mayo, sindicatos argentinos salen a las calles en contra de la motosierra de Milei. Nicaragua, con el 19, delegación nicaragüense reitera su firme solidaridad con el Estado de Palestina en la ONU. Se fortalecen lazos culturales y económicos entre Nicaragua y Angola. Exploran nuevas oportunidades de inversión y comercio entre Nicaragua y Angola. Fortalecen Nicaragua y Angola sus relaciones parlamentarias. Acto en conmemoración de la vida del comandante Tomás Borges Martínez. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. Amnistía Internacional denuncia la represión de Marruecos en el Sáhara Occidental. ¿Quién es Abu Ouzeifa, el yihadista marroquí abatido por las fuerzas malienses en Menaka, Mali? Sáhara Occidental, Cultura y Resistencia se funden en la inauguración de la 18 edición de FISÁhara. El ministro de Cultura español dice que no se volverá a considerar Marroquí la capital del Sáhara Occidental. Colombia rompe sus relaciones diplomáticas con Israel por las acciones de Netanyahu en Gaza. Diplomas de oro, plata y bronce para los radioaficionados saharauis. Arranca el Bojador, primera conferencia del Encuentro Internacional de Periodistas en solidaridad con el pueblo saharaui. Argelia, con Radio Argelia Internacional, situación muy difícil de los trabajadores saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, celebración del Día del Libro, verde y negro Sáhara, las imágenes del silencio, Orán, bastión del Mediterráneo de Mezalquivira, Santa Cruz. Formación no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás, los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar, parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. 2 de mayo de 2024, análisis de noticia en el medio Sputnik Mundo. Ucrania es la clave de todo la Tercera Guerra Mundial en estos momentos y es la base, digamos, la noticia más importante que destaca Sputnik Mundo, pero sin embargo hay 2 noticias sobre el genocidio. Uno, la acción de Erdogan, que además ha roto relaciones con Israel comerciales de momento, y reportan que al menos el 5% de la población de Gaza ha perdido la vida o resultó gravemente herida. Pero luego también hay un guiño a México y un guiño a España. El medio es clarísimamente pro idioma castellano, y entonces nos da la mejor noticia latinoamericana, o la más importante de momento y la más importante del continente europeo, que también habla castellano, que es el caso de Sánchez. Lo más importante es lo de Crimea y, por supuesto, lo de Palestina. Pero quiero esta vez hacer un inciso en el análisis de la esposa de Sánchez por posible tráfico de influencias. A nosotros esto
para los españoles y también como ejemplo, le estamos viviendo una falta de democracia. Desde el comienzo de la democracia, una mentira y también una polarización de la política realmente para un guerra civilismo, porque todos los partidos son uno solo, el monárquico, y el monárquico está completamente enfrentado al pueblo. Entonces, tenemos una dictadura encubierta en continuación de la dictadura de Franco de todas, todas. Y en ello, pues lo que se hace es poner a títeres, como es el caso de este señor, que es una persona muy poco preparada realmente, pero con un historial magnífico, porque aquí se inventan doctorados, se dan doctorados, no solo se inventan, se dan doctorados, se ponen logros, se dan logros, lo que deciden las élites económicas. Entonces te preparan, digamos, la imagen. Entonces, son personas muy poco preparadas al día de hoy que son actores y siguen guiones, mientras que el poder mm, mundial, que es un poder económico, cogido en pocas manos, pues decide y hace y deshace, sobre todo en Occidente. En Oriente no tengo constancia, pero en Occidente, que es donde vivo, sí. Y tengo constancia desde Estados Unidos y desde España. ¿Es gravísimo el tráfico de influencias? Es una de las claves de la corrupción. Otra es la prevaricación, donde va incluido el tráfico de influencias. Entonces, ¿qué es lo que se está descubriendo aquí? Bueno, pues lo que se está descubriendo aquí es que la Fundación Española Manos Limpias solicitó a una corte reclamar los teléfonos de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y analizar sus llamadas para establecer si usó sus cargos y relaciones personales en un posible tráfico de influencias, informó el diario La Razón. Esto bien es cierto que estamos hablando de que Begoña Gómez está teniendo un patrimonio increíble y está triunfante cuando sus méritos son muy, muy, muy precarios en comparación con la media de la sociedad española. Entonces, incluso es jefa de másteres académicos y tal, sin tener las formaciones adecuadas y las cátedras adecuadas. Entonces, aquí estamos, y luego unos negocios en África sin haber tenido relación anteriormente, en fin, unas cosas que obviamente es un secreto a voces, que evidentemente hay tráfico de influencias y prevaricación. Pero aquí Manos Limpias, una fundación discutible para unos y para otros no, que parece que ataca, digamos, las ideas del régimen de que continúe este señor, porque esta es la imagen, igual que la de Macron en Francia, al igual que la de Trudeau, es la imagen del morenito cachitas, que en realidad para nosotros, para las mujeres, con todo corazón, este señor no es un tío bueno ni nada, parece Pepe el Sonrisa, es un poquito desgarbado, con un tono muscular muy bajo, en fin, un teleñeco. Entonces eso no gusta, no es atractivo, de verdad no resulta eh, eh, sexy de ninguna manera. Entonces no sé por qué ponen ni Trudeau ni muchísimo menos Macron. Entonces son personas que te las ponen ahí, que les gusta físicamente a la mamandurria, vete tú a saber, la inclinación de la mamandurria, libres son también, pero mujeres no son, desde luego. Y aquí ha pasado de todo, porque es que implicados en el caso de Begoña Gómez, también está un señor que le acaban de poner de consejero del Santander. O sea, hay todo un entramado judicial eh, para tapar todo esto, y por supuesto empresarial y bancario, en donde pues ya hay y de subvenciones y legislativo y ejecutivo. Entonces, que es que no hay ni por dónde coger el tema, ¿no? Sobre Europa, sobre todo, ¿no? Que se recibió además una serie de misivas, parece ser, para pagar 40.000 euros al año al Africa Center de Begoña Gómez. En fin, luego también aparece Acteoir, que es el yunque. En fin, aquí es que es de intereses espurios, en mi opinión, de un lado y de otro. Pero lo que sí es verdad es que hay que enfocar los gobiernos, porque si no enfocamos los gobiernos nos perdemos y el y tú más, y nadie para la corrupción. Entonces, que este señor no ha sido votado por España para ser presidente, no ha sido votado por España. Que el Poder Legislativo le dio la posibilidad de estar ahí porque lo ordenó Biden cocinada elecciones y pactando con la ultraderecha diciendo que él es de izquierda, que es mentira, también es verdad, lo cual es ya directamente corrupción. Que se utilice el pactismo, que se utilice las medidas democráticas, por ejemplo, de moción de censura, perversamente. Es decir, tú vas a hacer una moción de censura 3 meses, 4 meses antes de que vengan las elecciones, que es absurdo. O sea, lo que estás haciendo es un golpe de Estado. Entonces, para continuar lo mismo, ¿qué es lo que ha hecho? Continuar lo mismo. Entonces, aquí todo lo que se basa es que este gobierno que tenemos, por ejemplo, en España, es un gobierno falsario, es un gobierno fake y en realidad son teleñecos con guión de los demócratas. Entonces, claro, esto ya de por sí es traición a la patria y ya de por sí es criminal y tendría que eliminarse. Pero es que ya empezamos a ver cómo se les paga a estos teleñecos, pues por el caso de Begoña Gómez, etcétera.
Que los anteriores, pues maybe, puede ser, pero lo que sí estamos viendo al día de hoy es que ya se ha destapado todo el pastel y ya estamos viendo sobre la mesa todo lo que hemos padecido y por qué estamos tan pobres los españoles e igualmente el resto de países de Occidente. ¿Por qué estamos tan pobres? Entonces, bueno, em, especificó que el sindicato, o sea, que el sindicato mm, eh, pide al juez que ordene examinar la lista de llamadas de los teléfonos para verificar si Gómez comunicó con miembros del gobierno marroquí, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la Aerolínea Española Air Europa y los empresarios Carlos Barrabés, Víctor de Aldama, el comisionista imputado en el caso Coldo y el director general de la Corporación Globalia, Javier Hidalgo. Ahí es nada, ¿no? También Gómez avaló por carta a Barrabés en la adjudicación de 3 contratos por valor de 10 millones de euros entre 2020 y 2021. ¿No? Luego Sánchez ha hecho un número circense, ay, que por amor me voy a descansar, cosa que te echarían a ti en una empresa normal. Si eres un trabajador normal, tú no puedes decir, "Ah, es que mira, es que por amor voy a descansar un poquito". Eso no puede ocurrir. Se quita del gobierno en esta situación en la que se está tapando, que se está creando un frente de la OTAN en plena Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Y luego aparece y dice, oye, mira, que no me voy, que me voy a quedar, porque quería descansar para ver si me quedaba o no y me voy a quedar con toda su cara, ¿no? Rédito personal, mejora sus posibilidades electorales. Bueno, yo lo que creo es que lo que han enseñado a Biden es que ellos deben de continuar con esta marioneta en una lucha de a ver qué marioneta escoges Biden de distintos partidos y dentro de los partidos que se le habrá puesto a los demócratas y le han demostrado cómo controlan no solo la disidencia, sino también cómo controlan el activismo y las calles. Eso es lo que ha habido, en mi opinión, más que rédito personal y una mejora de posibilidades electorales, porque obviamente a nadie le gusta Sánchez y todo ha sido un maquillaje. Entonces dices, bueno, si esto es un maquillaje y luego todo, obviamente, va a salir a la luz, es que hay cocina de encuestas y de elecciones y sobre todo esto no ha sido para la gente de la calle ni por intereses públicos. Esto ha sido para enseñárselo a los demócratas para que sigan confiando. Le han dicho los demócratas, ponte las pilas o si no te vas y tenemos aquí otros muñecos. Y esto ha sido claramente algo ultra desesperado, que es lo más bestia, porque necesitan continuar como sea cuando están agarrados, bueno, antidemocráticamente al poder, ¿no? Entonces, la denuncia indica que Gómez presuntamente ofrecía influir ante su propio esposo como presidente del gobierno para la concesión de subvenciones y ayudas públicas. Pues por supuesto. O sea, si hay un presidente o presidenta del gobierno, ¿cómo pueden estar, o de cualquier entidad pública, cómo puede estar la pareja relacionada con altos ingresos, en cierta manera, directa o indirectamente, con esos gobiernos? Eso no puede ser. O sea, no, no. No. Es que Begoña Gómez tiene derecho a trabajar. Los que tenemos derecho a trabajar somos los españoles. De todas maneras, se está utilizando muy torpemente por el otro lado, porque en realidad está todo puesto para que el demócrata elija y decida si continúa con este o con lo otro. Y entonces todos los lados van a actuar al unísono en un plan. Por eso está todo como en el aire. En fin, una cosa que da vergüenza. España no existe. Eso es lo único que tengo que decir. Bueno, desobediencia civil, salida a las calles, huelga general indefinida y boicot a los nazis. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros sin parar, sin parar, sin parar. Y nos unamos, por favor, al mundo académico contra este despropósito todo el rato, también contra el mundo académico. Y haremos todo, porque nosotros somos capaces de pararlo. Tenemos que aplicar la soberanía popular, sí o sí. Viva Palestina libre, del agua al agua, Palestina es árabe. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.